Hola, ¿qué tal amigos, familiares, hermanos? ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Les doy la bienvenida nuevamente. Bueno, a lo mejor nos pasamos 2 minutitos, pero bueno, ya estamos aquí para seguir aprendiendo. Este es el tercer estudio que tenemos. Y bueno, es un placer estar con cada uno de ustedes. Vamos a hacer una breve oración pidiendo a Dios que tome el control de este momento. Padre Santo, en esta hora, Padre eterno, Dios de los cielos, creador de la tierra y de todo lo que hay, hacedor de nuestras vidas y hacedor de maravillas. Te agradecemos, Padre, en esta hora, Señor, en este momento, Señor, que tú nos permites, Señor, estar delante de tu presencia para poder aprender, Señor. Te pido que abres las vidas, los corazones, las mentes, para que podamos ir aprendiendo cada día más de ti, Señor, con humildad, Señor, y de corazón, Padre. Yo te pido, Señor, que toques las vidas de cada uno de los que están escuchando y que, Señor, uses mi vida, Padre, para que yo hable tu palabra y esta enseñanza sea dirigida por ti, Señor. En el nombre de tu Hijo amado. Amén. Bueno, buenas tardes, tengan todos ustedes. Shalom. Acuérdense que les enseñé la semana pasada que significa Shalom, que es una plenitud, más que todavía Dios te bendiga, ¿no? Bueno, vamos a iniciar el estudio. Ya vimos de dónde provenimos, si nosotros somos de Israel o no somos de Israel. Muchos le conocen, en el cristianismo se le conoce como el Israel espiritual. A lo mejor no es muy correcto, más bien vendríamos siendo el Israel, la casa de Efraín. No sé si recuerdan que en la primera clase vimos eso, lo que era la casa de Judá, que son los judíos que conocemos en la actualidad, y la casa de Israel o de Efraín, que en la actualidad ya no están, o probablemente estén por ahí, pero no sabemos exactamente dónde están, o probablemente nosotros seamos unos de ellos. Bueno, ahora vamos a tener un estudio y le puse como título: debo guardar los mandamientos de Dios, yo que soy de origen gentil. Recuerdan que también mencionamos eso, si somos gentiles. Recuerdan lo que dijimos, que era gentil, que era una persona de otras naciones, que no es de Israel. Una persona gentil es una persona pagana, una persona que no está dentro de la misericordia de Dios. Entonces, yo ya no soy gentil. Yo ya no me llamo gentil, yo soy un hijo de Dios, entonces ya soy hijo de Dios, soy del Israel de Dios. Entonces, bueno, entonces debo de guardar yo los mandamientos que están en el Antiguo Testamento, mal traducido como ley. Vamos a ver por qué mal traducido. Y bueno, en Deuteronomio, abran su Biblia, busquen en Deuteronomio, es el quinto libro que está en nuestra Biblia. Es el quinto libro que está en la Biblia, es Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, y luego ya sigue el libro de Deuteronomio. Y en este libro vamos a buscar el capítulo 4, versículo 44 y 45. Dice: está pues en la ley de Moisés, esta pues es la ley que Moisés puso delante de los hijos de Israel. Estos son los testimonios, los estatutos y los decretos que habló Moisés a los hijos de Israel cuando salieron de Egipto. Bueno, antes de ver esos versículos, quiero que vean lo que significa ley. En nuestras traducciones le ponen la palabra ley. La palabra ley viene de una palabra hebrea que es la palabra Torah. La palabra Torah no significa ley, está mal traducido. Nuestras traducciones así dicen ley, pero no significa ley, porque ley se oye muy duro, muy rígido, muy fuerte, con ganas de no cumplirlo, ¿verdad? Porque la ley así se oye duro. Lo que significa la palabra Torah son instrucciones, ¿sí? La palabra original es instrucciones, o su significado es instrucciones, que es la palabra Torah, que es instrucción, precepto, estatuto, dirección. Y viene a su vez de la palabra Yadá.
que es lanzar, colocar o dar en el blanco. O sea, cuando nosotros guardamos los mandamientos de Dios, damos en el blanco, en lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Entonces, si nosotros no guardamos los mandamientos, estamos cerrando en el blanco. Y errar en el blanco también viene de el pecado. Cuando nosotros cometemos pecado, es que nosotros estamos fallándole a Dios, estamos cerrando en el blanco. El blanco es ir en los mandamientos, ir en el camino de nuestro Dios. Entonces, bueno, la Torá se le dio a Moisés cuando salieron de la tierra de Egipto. No sé si recuerdan ustedes que salieron de la tierra de Egipto, dimos ese estudio, incluso mencionamos que fueron más de 600,000 los hombres que salieron de la esclavitud de Egipto cuando Dios los liberó, los hizo que se abriera el mar rojo y pasaran en seco los hijos de Israel, y también llegaron al desierto, vagaron durante 40 años en el desierto gracias a su desobediencia, gracias a no creerle a nuestro Padre, nuestro Dios eterno Yahweh. Entonces, bueno, viene la palabra que nosotros encontramos la palabra en el Nuevo Testamento, mal llamado también Nuevo Testamento, porque no es Nuevo Testamento, sino es el Brit Hadashah o Pacto Renovado, que sería la traducción más correcta o la mención más correcta. Y ahí encontramos nosotros la palabra nomos, la palabra griega es nomos. Y vamos a ver qué dice o qué significa nomos del griego. Significa ley mediante la idea que prescribe, ordena una regulación, el derecho, justicia, enmienda, constitución, cárcel, presidio, o sea, todo lo que habla más de una manera más legal. Entonces, cuando nosotros nos ponen nomos en el Nuevo Testamento se oye muy duro, muy rígido, y como tenemos esa idea y la ponen en nuestra traducción desde el principio de la Biblia, no nada más hablando del pacto renovado, sino también desde el Antiguo Testamento, desde el Antiguo Pacto, nosotros nos quedamos con esa idea de que es muy rígida, de que es muy dura, pero si nosotros la traducimos correctamente, significa instrucciones, o sea, para ir derecho en el camino. Si nosotros nos vamos a la palabra ley, el significado o una de las definiciones que tenemos de ley en el español, dice así: es norma dictada por el legislador, precepto establecido por una autoridad competente, en que se manda o prohíbe algo en constancia con la justicia, cuyo incumplimiento lleva a una sanción. Entonces, cuando nosotros leemos la Biblia o en la Biblia y nos encontramos la palabra ley, pues es algo duro, algo difícil. La ley o la Torá, Dios se la dio a Moisés cuando, les repito, salieron de Egipto, y se las dio en el monte Sinaí a Moisés. Moisés estuvo con nuestro Dios, viéndolo cara a cara, hablando con él, y le dio las instrucciones. Nosotros tenemos lo que conocemos como los 10 mandamientos, pero en sí no nada más son 10 mandamientos. Los 10 mandamientos vamos a entenderlo como la base de lo que Dios le iba a dar al pueblo de Israel, a todas las instrucciones. En total, en toda la Torá, que es del Génesis a Deuteronomio, los 5 primeros libros de la Biblia, le dio al pueblo de Israel 613 mandamientos. También eso se oye muy fuerte, ¿no? 613 mandamientos, pues es una locura, ¿no? Muchísimos mandamientos. Pero vamos a ver si nosotros debemos de cumplir esos 613 mandamientos o no. Yo ya soy de la casa de Israel, ¿recuerdan? Nosotros ya somos de la casa de Israel, pertenecemos a Israel espiritual. Y si Dios dio algo, es para que nosotros lo guardemos y lo llevemos por obra. No podemos decir que ya no, nosotros no, nada más es para los judíos o para los israelitas o para los hebreos. Yo también ya pertenezco al olivo. ¿Se acuerdan que hablamos del olivo? Yo soy el olivo natural. Bueno, está el olivo natural, perdón, que es Israel, los judíos, y nosotros que somos los de origen gentil, que vamos a ser injertados o hemos sido injertados cuando aceptamos a nuestro Dios y Salvador, Yahshua HaMashiach, Jesús el Mesías. Bueno, hay una palabra que dice misvá. La misvá es una palabra que significa mandamiento, es una palabra singular. Misvá, mandamiento.
Por eso algunos a lo mejor han escuchado que dicen bat mitzvah o bar mitzvah. Bat significa hija, mitzvah mandamiento, hija de mandamiento, o bar significa hijo, mitzvah mandamiento, hijo de mandamiento. Esa es una tradición que se tiene dentro del pueblo judío, que los adolescentes, a las niñas a los 12 años, los adolescentes a los 13 años hacen su mitzvah, es hija de mandamiento, que hacen un estudio, llevan un periodo de estudio en el cual aprenden la Torah, tienen que aprender y les hacen como un examen, y a partir de ahí ya ellos son como si fueran adultos, ya son contados como adultos. Entonces ellos hacen eso. Bueno, viene de mitzvah, y mitzvah es mandamiento, y también mitzvot es la palabra del plural, el término ot, a ver si los voy a poner aquí para que lo entiendan. Mitzvah es mandamiento. Si yo le pongo mitzvot es mandamientos. Esta terminación es una terminación femenina que es plural, significa mandamientos, ¿sale? Mitzvot. Bueno, hay 4 tipos de mandamientos, ¿sí? Lo que son los mandamientos, los que son los mishpat, y también, esa es la palabra mishpat. Mishpatim es plural. Aquí, si se dan cuenta, tiene ot, mishpatim. El término im también es un plural, pero ese es de una palabra masculina. Tenemos los hok, el plural es hukim, que también es un tipo de mandamientos. Ahorita vamos a ver cada uno de ellos. Edá es mandamiento solito, en singular, y edot es plural. Igual tenemos la terminación ot, edot. Vamos a ver cada uno de ellos. Todos juntos son mandamientos, pero vamos a ver los últimos 3, qué es lo que significan y cómo los dividen. Vamos a llamarle el pueblo judío. Bueno, mishpatim o mishpat normalmente lo traduce la Biblia como justicia, pero significa la palabra mishpat, justicia, juicio, derecho, decreto, veredicto, favorable o desfavorable, ordenanza, regla. Se refiere a una ordenanza que tiene entendimiento humano. O sea, nosotros lo podemos entender como que las leyes o los mandamientos civiles. ¿Cómo yo me debo de comportar? Eso son los mandamientos de mishpatim. Los mishpatim, ¿sí? Lo que yo comprendo, por decir, no matar, no decir falso testimonio, no hablar mentiras, no codiciar. Todo eso es lo que nosotros entendemos. Son mandamientos entendibles a nivel humano, vamos a llamarle de esa manera. Y nosotros leímos Deuteronomio 4, 44 y 45. Bueno, cuando nosotros vemos la palabra en el 45, dice la palabra estatutos. La palabra estatutos son mishpatim, ¿sí? Mishpatim. Bueno, esa es la palabra, decretos. Es la palabra decretos, que nosotros vemos en el versículo 45, es decretos. Esa es la palabra que está detrás de esa palabra en española, nosotros, o latina, la palabra hebrea es mishpat, o mishpatim, que es decretos, el plural del versículo 45. O sea, ahí vamos a encontrar en esos versículos cómo ahí Dios dice: esta es pues la ley de Moisés. Ley, la palabra Torah que viene ahí es Torah, lo que vimos que es instrucciones. Esta pues es la ley
o la Torá que Moisés puso delante de los hijos de Israel. Estos son los testimonios, los estatutos y los decretos, o sea, los mishpatim, decretos. Hok o jukim en plural, que es, bueno, normalmente se traduce como mandato, y en este caso, estatuto. Vean el mismo versículo 45, dice los estatutos, ahí está. ¿Cuáles son los jukim? Bueno, ellos se traducen, o su significado es mandato, límite, tarea, porción, obligación, preceptos irracionales. O sea, no los comprende la mente humana. Ejemplo de este tipo de mandamientos es que yo no entiendo por qué Dios me está mandando hacer esto, pero yo lo tengo que obedecer. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos cuestionar a Dios. Dios es bueno, Dios es soberano, Él manda y nosotros obedecemos. Como cuando salieron de Egipto, así le dijeron a Moisés cuando les dio los mandamientos y dijeron, contestaron todos los del pueblo, haremos y escucharemos. No dijeron escucharemos y haremos, dijeron haremos y escucharemos. O sea, primero vamos a actuar y ya después razonamos a ver si le entendemos lo que nos está diciendo Dios o no nos lo está diciendo. Entonces, o qué es lo que nos está diciendo, si lo entendemos o no. Entonces, este es estatutos, esos son los jukim, no los entendemos. Ejemplo es, como por decir, la Biblia nos habla en Levíticos 11 de que nosotros no debemos de comer animales impuros o inmundos, como dice nuestra traducción. Dice, no debemos de comer. Y bueno, ¿cuál es el chiste? Ahí dice que los que tienen pezuña hendida, los que rumían y esto y lo otro. Y nosotros simplemente tenemos que obedecer. Ahorita la ciencia está avanzada, en ese tiempo no. Pero la ciencia está avanzada y bueno, sabemos que muchos de estos animales tienen muchas afecciones a nuestro organismo. No es el tema ahorita de los alimentos puros o impuros, pero digo, para tomar como ejemplo de por qué son estos mandamientos. No los entendemos, los debemos de llevar a cabo, debemos de obedecer a nuestro Dios. Y por último tenemos el edá, o en plural edot, que significa prueba, testimonio. El objetivo de esta ordenanza es para recordar eventos que Dios ha establecido, como el día de reposo o las fiestas bíblicas. O sea, siempre que Dios hizo algo a favor del pueblo de Israel, Dios les dio una fiesta o que tuvieran que hacer un evento para recordar eso. Por decir, Él creó los cielos y la tierra y dice que Él creó en el primero, segundo, tercero hasta el día sexto y dice que el día séptimo reposó y eso lo dejó como establecido para siempre, que se debe de guardar el día séptimo en memoria de que Dios hizo la creación y la creación también entramos nosotros, entonces es una bendición. Entonces las fiestas, otro ejemplo, la fiesta de Pesaj, que nosotros la conocemos en nuestra traducción como Pascua. La Pascua, Dios les dijo que la celebraran y eso significa que salieron de Egipto, que es la libertad que Dios les dio de Egipto, que Egipto es un símbolo del mundo, del paganismo, de lo malo, de lo perverso, y salen a la libertad, salen de Egipto, del mundo, salen a la luz. Entonces, siempre es para recordar esto. Eso es testimonios. Si vemos el 45, verso 45 dice, estos son los testimonios. Entonces nosotros vamos a estar recordando como testimonio cada una de las cosas que Dios hizo. Esas son todas las fiestas, esos son, bueno, el día de reposo se considera también como una fiesta, que es la fiesta semanal. Bueno, vamos a ver en Éxodo, un poquito más atrás, en el capítulo 24, Éxodo 24, cómo le dio los mandamientos a Moisés. 24 del 1, versículo 1, dice,
dijo Yahweh a Moshe, dijo Yahweh a Moisés, sube ante Yahweh tú y a Aarón, Nadab y Abiú, y 70 ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos, pero Moisés solo se acercará a Yahweh, y ellos no se acerquen ni suban al pueblo con él. Y Moshe vino y contó al pueblo todas las palabras de Yahweh y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos las palabras que Yahweh ha dicho. Y Moshe escribió todas las palabras, fíjense, dice, y Moshe escribió todas las palabras, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte, y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocausto y becerros como sacrificios de paz. Y Moshe tomó la mitad de la sangre y la puso en los tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Yahweh ha dicho y obedeceremos. Fíjense, dice: haremos todas las cosas que Yahweh ha dicho y obedeceremos. En nuestro raciocinio siempre decimos: hasta no ver, no creer. Nosotros como seres humanos lo primero que queremos es ver. Ya después dicen: bueno, hasta que yo no vea esto, yo no voy a creer que sucedió. Hasta que yo no vea un milagro, yo voy a creer en el Dios que ustedes dicen que existe. Entonces, bueno, en este caso, el pueblo de Israel dice: haremos, primero haremos. Ajá. Entonces, si nos viene un mandamiento en la Biblia, nosotros lo tenemos que hacer. ¿Sí? ¿Por qué? Porque simplemente Dios lo hizo. A lo mejor uno los entendemos, uno no los entendemos. Esto abarca todas las misbat o todos los mandamientos o instrucciones, que es más completo, que es la Torah, no ley, es Torah. Dice el 4, versículo 4, y Moshe escribió todas las palabras de Yahweh. Ajá. Estuvo Moisés con Dios 40 días, 40 noches en el monte, y ahí estuvo escribiendo todos los mandamientos. Ajá. Bueno, muy bien. Espero que hasta allí hayan entendido. Bueno, tenemos 613 mandamientos, los cuales escuchamos que se oye muy duro, muy rígido. 613 mandamientos. Bueno, vamos a ver si nosotros debemos de cumplir todos los mandamientos o no. 613 mandamientos, hay unos que dicen que ya no. Vamos a verlo también en estos estudios, si nosotros los debemos de guardar o no, nosotros que somos de origen gentil, porque hay un versículo en el Nuevo Testamento, en el Pacto Renovado, que dice que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, y vamos a estudiar este versículo también, o este pasaje bíblico, tal vez no ahorita, pero vamos a ver si es verdad esto o no, que debemos de guardar los mandamientos o no, si ya pasaron los mandamientos, o qué mandamientos son los que vamos a cumplir y cuáles no son, o cuáles son los que no vamos a cumplir. Bueno, dentro de los 613 hay 248 mandamientos positivos y 365 negativos. Cuando son positivos, los positivos significa lo que debemos de hacer. Como por decir un ejemplo es: honra a tu padre y a tu madre. Bueno, ahorita vamos a ver unos ejemplos, incluso con citas. Porque esos son positivos. Nos están diciendo que tenemos que hacer una acción positiva, lo que Dios nos está diciendo que hagamos. Y los negativos son los que nos dicen lo que no hagamos. No asesinar, no decir falso testimonio, todo eso son negativos. Lo que encontramos como nosotros como no, o sea, no hacer, esos son negativos. No quiere decir que positivos son los que están bien o negativos son los que están mal. No, no tiene que ver con negatividad. Tiene que decir positivos es lo que debemos de hacer y negativos los que no debemos de hacer. Lo que dice que no debemos de hacer, porque sabemos que guardar los mandamientos de Dios es positivo, porque estamos obedeciendo a nuestro Dios. Bueno, vamos a ver unos ejemplos de estos. Nada más yo anoté 5 de cada uno como ejemplos. Son 5 de los 248 positivos
dice que debemos de creer que Dios existe. Un poquito más atrás, 4 capítulos más atrás de donde estaban, en el 22, dice: yo soy Yahweh tu Elohim, yo soy Yahweh tu Dios, que te saqué de la tierra de Misraim, de Egipto, de casa de servidumbre. Este es un mandamiento positivo. Debemos de creer que Dios existe. Amar a Dios con todo nuestro corazón. Este es un versículo que conocemos mucho, que ya lo hemos escuchado muchas veces. A lo mejor hay algunos nuevecitos que no han escuchado incluso nada de lo que estamos hablando ahorita. Por eso les invito que vean las dos clases anteriores donde hablamos de dónde provenimos nosotros. Bueno, Deuteronomio 6 dice, capítulo 6, 5, dice: y amarás a Yahweh tu Elohim de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Este es otro mandamiento positivo. Debemos de temer a Dios. Ahí mismo en el capítulo 6, versículo 13 dice: a Yahweh tu Elohim temerás y a él solo servirás y por su nombre jurarás. Al temerás no se está refiriendo a que le debes de tener miedo a Dios. Ay, Dios, no. Si tú amas a Dios, si tú caminas en sus veredas, en lo que Él nos dice, en lo que Él nos ordena, y nosotros hacemos su voluntad y le amamos, le servimos, temerle es precisamente eso, respetarle, siempre llevar a cabo lo que Él nos está indicando. Entonces, eso se refiere a temerle. Entonces, es otro mandamiento positivo. Enseñar la Torah. Ahí mismo, pero ahora nos regresamos un poquito al versículo 7. Debemos de enseñar la Torah, o sea, las instrucciones. Todo lo que estamos viendo son instrucciones, es Torah. Entonces, es lo que debemos de enseñar. Dice: y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. O sea, debemos de estar hablando de los mandamientos de Dios todo el tiempo. Que nuestro pensamiento no sea todo el tiempo las preocupaciones, el trabajo, los problemas. Por el contrario, todo el tiempo nuestro pensamiento debe ser lo primero. Incluso cuando nos levantemos, dice: cuando te levantes, debemos de pensar en las palabras de Dios, que vamos a tener ese día bendición, que ese día vamos a tener prosperidad, que ese día vamos a tener, o que tenemos salud, que vamos a tener que comer, porque Dios es bueno. Entonces, siempre debemos de hablar lo que Dios nos da y enseñar sus mandamientos, enseñar la Torah, que son instrucciones. Honrar a nuestro padre y a nuestra madre. Éxodo. Regresamos un poquito. Éxodo 20, capítulo 20, versículo 12 dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Yahweh tu Elohim te da. Si se dan cuenta, todos los mandamientos que hemos visto traen una bendición si los obedecemos. Dice: para que tus días se alarguen sobre la tierra. Entonces, todo lo que nosotros hacemos para agradar a Dios, todo lo que le obedecemos es para tener bendición. Ese es un versículo, dice que es el primer mandamiento con promesa. Bueno, esos son 5 ejemplos nada más de mandamientos positivos de lo que debemos de hacer. Ahora vamos a ver 5 ejemplos de mandamientos negativos que nos dicen no hacer. Bueno, ahí mismo en el versículo 3, un poquito más atrás, dice: no creer en otro Dios. En otro Dios. Versículo 3 del capítulo 20 dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No, si se dan cuenta, ahí está la palabra no, no tendrás. Entonces es un mandamiento negativo. No tendrás dioses ajenos delante de mí. El 4 dice, este es otro mandamiento negativo: no te harás imagen. El versículo 4: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas de debajo de la tierra.
Ajá. Entonces, no hacer imágenes. Ese es el segundo ejemplo que tenemos nosotros de un mandamiento negativo. Bueno, vamos al siguiente, al tercer ejemplo. No casarse con incrédulos. Deuteronomio. Más adelante, ya estuvimos en Deuteronomio, capítulo 7, versículo 3. Dice, y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, no tomarás a su hija para tu hijo. Este capítulo se está refiriendo, que le está diciendo a Moisés, que cuando entren a la tierra, recuerden que nosotros hablamos de que iban a entrar a poseer la tierra de Canaán. Cuando salieron de Egipto, bueno, desde antes, ¿no? Vimos desde el inicio que Dios le había prometido esta tierra a Abraham. Y bueno, ya cuando estaba formada como nación Israel, cuando salieron de la esclavitud de Egipto, tuvieron que ir a poseer esa tierra y conquistar esa tierra. Entonces ahí Dios le está diciendo al pueblo de Israel, le está diciendo, no vas a tomar a las hijas de los cananeos, o sea, de la gente de ese lugar, no la tomarás ni para tus hijos, o a sus hijos no los tomarás para tus hijas. O sea, no van a emparentar, no va a haber que se junten. Ajá, por eso también tuvo muchos problemas Israel, porque no obedecía luego mucho los mandamientos de Dios. Pero nosotros que tenemos al Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, nosotros sí obedecemos. Entonces tenemos que tener cuidado con eso, ¿no? De que nuestros hijos siempre debemos de orar para que tengan una compañera que sea creyente, que ame a Dios, que sirva a Dios, o un compañero para las mujercitas, ¿sí? Desde chiquitos podemos orar con ese fin. Bueno, en el 7:21 más adelantito, no temer al enemigo. Versículo 21 dice, no desmayes delante de ellos, porque Yahweh, tu Elohim, está en medio de ti, Dios grande y temible. Tengo aquí otra traducción que dice, no desmayes. Ahorita, permítanme tantito. Fíjense cómo dice esta traducción. Es una traducción que se llama Peshita. Muy bonita la traducción. Incluso la pueden descargar de Play Store. Es gratuita. Así se llama Peshita. Búscanla. Peshita en español. 21. Dice, no tengas miedo, porque Yahweh tu Elohim está en medio de ti, Dios grande y temible. Ajá, ¿se dan cuenta? Dice, no temas. Nuestra traducción dice, no desmayes, pero se refiere a eso, no temer al enemigo. Cuando ellos iban a poseer la tierra, no tenían que temer al enemigo. Cuando Moisés mandó 2 espías, ¿se acuerdan que mencionamos que Dios mandó 12 espías, uno de cada tribu, un príncipe de cada tribu de Israel, fueron a reconocer la tierra, a ver cómo estaban allá, y dice la Biblia que 10 de los 12 hablaron negativo, dijeron, no podemos, nosotros somos como langostas, ellos son muy grandes, nosotros no vamos a poder conquistar, y tuvieron miedo, siendo que Elohim, el Dios de ellos, ya les había dicho que no debían de temer. Y ellos no cumplían, o sea, no confiaban en Dios. Solamente 2, ¿se acuerdan? Caleb y Josué. Ajá, Caleb, de descendientes de Efraín, y Josué de la tribu de Judá. Y están representadas, por cierto, las 2 casas, casa de Israel y Judá. Un dato muy importante. Bueno, no debemos de temer al enemigo. Si esto lo enseñaran en las congregaciones cristianas, tendríamos mucha gente victoriosa. Mucha gente tiene miedo. Ay, es que ahora no puedo. Es que ahora no tengo para comer. Es que ya se vino la pandemia. Y hablamos siempre con temor, porque no confiamos al Dios de Israel, y el Dios de Israel es el que nos da todo, el que nos provee, el que nos sustenta, el que nos guarda, el que nos cuida, el que nos ama, el que nos sacó de la esclavitud de Egipto a la tierra prometida. Nosotros debemos de caminar, no debemos de tener temor. Si nosotros nos enseñaran los mandamientos, todos los mandamientos, desde el inicio de la Biblia, no estoy diciendo que todos lo hacen, no estoy diciendo que todos, algunos
dicen que no debemos de cumplir los mandamientos de Dios. Pero aquí dice no temer. Si nosotros nos enseñaran eso de no temer, nosotros iríamos avanzando siempre. Bueno, ese es otro ejemplo de un mandamiento negativo. El último, no faltar a la palabra. Números, es un libro anterior, Números 30, un poquito antes, de hecho, no es mucho, unas cuantas hojas. 30 del 1 al 5, el versículo 1 al 5 dice: habló Moshe a los principales de las tribus de los hijos de Israel diciendo: esto es lo que Yahweh ha mandado. Cuando alguno hiciere voto a Yahweh o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra conforme a todo lo que ha salido de su boca. Mas la mujer, cuando hiciere voto a Yahweh y se ligare con obligación en casa de su padre en su juventud, si su padre oyere su voto y la obligación con que ligó su alma, y su padre callare a ello, todos los votos de ella serán firmes, y toda obligación con que hubiere ligado su alma, firme será. Mas si su padre le vedare el día que oyere todos sus votos, y sus obligaciones con que ella hubiere ligado su alma, no serán firmes, y Yahweh la perdonará por cuanto su padre la vedó. O sea, no permitió que continuara con eso. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que cuando, bueno, el 3 dice claramente, no, el 2, perdón, cuando hiciera uno voto a Yahweh o hiciera juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra. O sea, debe de cumplir lo que ya le dijo. Esto normalmente nosotros lo conocemos como votos. Acuérdense de esto, nosotros no podemos pactar con Dios, nosotros no podemos decirle: Señor, yo pacto contigo. Y no, hay unos que predican eso, esos son de los de la prosperidad, algo que no tiene nada que ver con nuestro Dios, no tiene que ver con una sana doctrina, no tiene que ver con algo correcto delante de Dios. Nosotros no podemos pactar con Dios. Dios es el que pacta con el hombre. Y si el hombre cumple, creo que ya los había mencionado también, si el hombre cumple, obtendrá el favor, como por decir el ejemplo de Abraham. En la primera clase hablamos de eso, que Dios le habló a Abraham y le dijo: sal de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré. Y después hizo un pacto con él, le prometió una descendencia grande, y bueno, probablemente nosotros tengamos esa gotita de sangre que mencionamos hace 8 días, que tenemos nosotros. ¿Sí? Entonces, es un pacto. Si cumplía Abraham, Dios también iba a cumplir su promesa con él. ¿Sí? Entonces, ese es el pacto, cuando Dios pacta. Cuando pacto yo con una persona, sí se puede hacer un pacto de persona a persona. Cuando yo le digo a una persona: ¿sabes qué? Vamos a pactar y vamos a hacer este convenio. Yo sí puedo pactar como ser humano, de persona a persona, sí. De persona a Dios, no. Bueno, votos sí podemos hacer, pero dice la Biblia que es un poquito complicado, ¿no? Porque más vale que cumpla lo que prometes. Si no puedes cumplir, más vale que no prometas y no cumplas. Prometas y no cumplas. Entonces, lo que prometes, hazlo. Entonces, es muy complicado hacerlo. Mejor hay que esforzarnos día a día por guardar sus mandamientos y orar. Si tenemos una necesidad más fuerte, pues orar al Señor con fe. Hay gente que sí le ha funcionado porque en su corazón se ha dispuesto de una manera firme: Señor, si tú me sanas, o Señor, si tú sanas a este familiar, yo voy a hacer esto y te voy a servir. Y la verdad es que han cumplido, pero son muy raros o no es tan común manejarlo así. Entonces, lo primero cuando tenemos una necesidad es mejor humillarnos delante de Dios, y Él en su misericordia nos va a responder. Entonces, eso es un voto. Entonces dice que cuando una mujer que era soltera, si hacía un voto y su papá se daba cuenta que estaba haciendo ese voto, y en su conciencia él decía: no va a poder cumplir, él automáticamente vedaba eso y él decía: no. Y ella quedaba excluida de ese voto delante de Dios. Entonces, más adelantito, los versículos más adelante también habla de la mujer,
cuando está casada, y lo mismo, si su esposo se daba cuenta que estaba haciendo un voto y veía que no iba a poder, o simplemente el hombre decía no, no lo llevaba a cabo, se cortaba ese voto que había hecho la persona. Ajá. Bueno, ok, entonces aquí son 613 mandamientos, 248 positivos, 365 negativos. Lo que mencioné al inicio, debemos de cumplir tantísimos mandamientos. Ya nada más de escuchar esa cantidad, pues ya está como que nos da flojera, ¿no? Nos da miedo, o sea, por eso pues mejor preferimos el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. Ya mejor ni le hacemos caso porque es duro. Y la verdad no es así. Hay muchos mandamientos. Hay muchos mandamientos. El primer mandamiento, bueno, que encontramos en la Biblia, se cree que el Génesis y Job, o incluso algunos dicen que Job, el libro de Job, fue escrito primero. O sea, no están en orden cronológico. Así como están en la Biblia, no están en orden cronológico. Algunos dicen que Job y Génesis fueron escritos más o menos al mismo tiempo. Algunos creen que incluso Job fue escrito antes que el Génesis. Pero bueno, el primer mandamiento, así como está en nuestra Biblia, es en Génesis 1:28. De esos 613, el primer mandamiento que encontramos en la Biblia es procrear y multiplicaos. Ese es un mandamiento como general, pero hay mandamientos que son dados especiales para los levitas. Acuérdense que Leví eran los que estaban a cargo del servicio, del sacerdocio. Ajá, ellos son los que llevaban a cabo todo lo que tenía que ver primero con el Mishkan, el tabernáculo, y luego todo lo que tenía que ver con el templo, con el servicio en el templo, cuando ya hubo templo. Entonces, todos esos mandamientos obviamente no los vamos a cumplir nosotros, porque eran directos y específicos para la tribu de Leví, para los levitas. Hemos escuchado nosotros mucho eso. Es que los levitas, o incluso en congregaciones dicen los músicos son los levitas. ¿Por qué? Porque también como ellos guardaban todos los mandamientos que tenían que relación al sacerdocio, al servicio levítico. Ellos también se encargaban de la música, se encargaban de limpiar, se encargaban de transportar el material que se necesitaba dentro del tabernáculo. Todo lo hacían los levitas, no lo hacía nadie. Incluso en el lugar santísimo, cada año el sumo sacerdote entraba a ministrar el día de Yom Kippur, o el día del perdón, y nada más podía entrar el sumo sacerdote. Entonces, nada más los de la tribu de Leví, los levitas. Bueno, Aarón fue el primer sumo sacerdote que puso Dios, fue a Aarón, hermano de Moisés, de Moshe. Entonces, ellos les dice Dios de cómo tenían que hacer los panes de la proposición, cómo tenían que hacer las medidas de todo lo que tenían que hacer del Mishkan, del tabernáculo, cómo lo tenían que cercar. Les decían las medidas, bueno, las cantidades para el pan, les decía sus vestimentas, cómo tenían que ser, el lavacro, todo lo relacionado a ellos. Quitándole todos esos mandamientos, no, ya no son 613. También hay mandamientos, esos son de los rituales. También hay mandamientos propios para la mujer, que nada más son mandamientos específicos para la mujer. Hay mandamientos que son específicos para el hombre, mandamientos que son específicos para los hijos, mandamientos específicos para los hijos. Dentro de la Torah también están las leyes jurídicas. ¿Qué son las jurídicas? Las que están ya establecidas con penas para los que no, o para los que quebrantaban ciertas leyes. Bueno, hasta los apedreaban, por decir, a las adúlteras. Ajá, los que maldecían a sus papás. O sea, son mandamientos específicos. No son para todos. Ajá. Y bueno, hay mandamientos también que se cumplieron en el momento y que ya no se van a volver a cumplir.
Deuteronomio 16, adelantito, vamos a ver 4 ejemplos nada más. Vamos a ver 4 ejemplos de estos mandamientos que ya se hicieron y que no se van a hacer. Deuteronomio 16, versículo 18. Dice, Dios le está hablando a Moisés, y le dice: jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades que Yahweh tu Elohim te dará en tus tribus, los cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. Que está diciendo, vas a poner jueces y oficiales. Jueces iban a juzgar, los oficiales hagan de cuenta que era la parte se me falta la palabra, que la que llevaban el archivo, la parte jurídica. Entonces, escribas, hay una traducción que dice escribas, o sea, los que escribían ya la sentencia, vamos a llamarlo. Entonces, en la parte jurídica. Entonces, estos jueces los estableció Moisés y los puso incluso antes de los reyes. Acuérdense que nosotros mencionamos que después el pueblo le pidió a Samuel rey para Israel. Le dijo, queremos un rey como todas las naciones. Y acuérdense que mencionamos que Dios le dijo, ¿sabes qué? Dales el rey que ellos piden, porque no te han desechado a ti, me han desechado a mí. Entonces, ese mandamiento se cumplió ahí con ellos, con los jueces. Entonces, ese mandamiento no puede ser, son específicos, ya pasaron, no podemos decir que son 613 mandamientos, es un error. Números 35, un libro antes. Otro ejemplo de un mandamiento, aquí es un mandamiento específico también para los levitas. 35:2 dice, manda a los hijos de Israel que den a los levitas de las posesiones de su heredad. Si se dan cuenta, den a los levitas, a los hijos de Israel. Se manda a los hijos de Israel que den a los levitas. Eso sí es. Pero más adelante dice, de la posesión de su heredad, ciudades en que habiten, también daréis a los levitas, a los ejidos de estas ciudades alrededor de ellas. Bueno, aquí me confundí, aquí se está refiriendo de las ciudades. O sea, Moisés le está diciendo, que también lo vimos, me parece que en la primer clase, dice que le diera ciudades dentro de todas las tribus. Acuérdense que ellos no tuvieron heredad, ellos no tuvieron una tierra como Dan, como Aser, Neftalí, Gad, Judá, Simeón, todos ellos, los 12, no, ellos no tuvieron, o sea, los 12 tuvieron su tierra, pero Leví no tuvo, los levitas no tuvieron tierra, tuvieron ciertas ciudades que Dios le dijo a Moisés que les diera dentro de todas las tribus. Esto lo vamos a llevar a cabo, es lógico que no. Entonces ese mandamiento que está dentro de los 613 mandamientos, no podemos llevarlo a cabo, es ilógico. Bueno, números 18, más atrás, 18, 26, números 18, 26, dice, así hablarás a los levitas y dirás, cuando tomes de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por su heredad, ustedes presentaréis de ellos en ofrendas mecida a Yahweh el diezmo de los diezmos. Presentarán el diezmo de los diezmos. Es un mandamiento específico para los levitas. De lo que ellos recibieren de los hijos de Israel, el diezmo, ellos tenían que dar el diezmo también. Entonces, ese mandamiento también, por lógica, ya está descartado. Entonces, no vamos a cumplir 613 mandamientos para que no se espanten. Éxodo 12, el último ejemplo que vamos a tomar.
12, 10. Dice, ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. ¿Qué se refiere esto? Acuérdense, bueno, a lo mejor no lo saben, la Pascua dice que Dios les ordenó que mataran un cabrito para tener la cena de la Pascua. Dice que cuando las familias eran pequeñas, que mataran un cabrito y que se lo repartieran en 2, 3 familias. Cuando la familia era grande, mataban uno y se lo comían. Pero el mandamiento específico aquí es que dice que cenaban el día de la Pascua en la noche y que todo lo que quedara en la mañana lo tenían que quemar. De ese sacrificio tenían que quemar lo que sobraba. Ya no estaba permitido comerlo. Ahorita eso tampoco lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque aunque nosotros celebremos la Pascua, los que la celebramos, los que no la celebran, bueno, los que celebramos la Pascua, nosotros lo hacemos para recordar lo que dijimos, lo que mencionamos al inicio. Es un hug, ¿sí? Es un mandamiento que nosotros debemos de cumplir porque Dios lo estableció. Perdón, un hug es un edot, como testimonio. ¿Por qué? Lo debemos de cumplir para recordar que Dios sacó al pueblo de Israel de la servidumbre, del castigo, de lo malo que estaban en Egipto. Y nosotros lo mismo, nosotros celebramos el Pesaj o la Pascua, que es Mashiach, Yeshua, que nos sacó del mundo y nos trajo a su luz. Entonces, en este caso, ellos no tenían que comerse al otro día, el recalentado, como nosotros le conocemos, ¿no? No tenía que haber recalentado, tenían que quemarlo. Era un mandamiento específico. Entonces, no lo llevamos a cabo porque ahorita no hay sacrificios. Además de que no hay sacrificios porque no hay templo, nuestro sacrificio perfecto fue Yahshua HaMashiach. Si nosotros leemos el libro de Hebreos, se está refiriendo que no debemos de guardar la ley en ese aspecto. ¿Por qué? Porque toda esa parte de los sacrificios la llevó Yahshua HaMashiach por nosotros, para morir por nosotros. Bueno, este estudio lo dejamos hasta aquí. Vamos a ver más adelante en los otros estudios si nosotros debemos de guardar estos mandamientos o no debemos de guardar ciertos mandamientos, si la Torah está vigente, si ya pasó. Les mencioné un versículo al inicio que dice que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Todo eso lo vamos a ver más adelante. Pero ahorita con esto nos quedamos para que nosotros veamos que no son 613 mandamientos que se deben de guardar, son muchísimos mandamientos. Incluso en aquel tiempo todavía los sabios judíos le agregaron otros mandamientos que son los que reprueba Yahshua, son los que dice que no debemos de seguir. No se está refiriendo a la Torah de nuestro Dios, a la Torah de Moshe, sino se está refiriendo a los mandamientos de los hombres. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Vamos a darle gracias a Dios. Espero que hayan entendido. Si no, repitan o vean nuevamente este video y lo pueden ver para que lo analicen, lo busquen y entiendan. Y como les he dicho todo el tiempo, pueden leer un poquito más atrás, más adelante, para que puedan entender. Bueno, vamos a dar gracias a Dios. Padre Santo, en esta tarde te agradecemos, Señor, en este bendito día, Señor, que tú nos has permitido dar este estudio, Padre. Gracias te damos, Señor, porque los que hayan escuchado, los que estén, Padre, los que tengan hambre de ti, Señor, tú les bendigas, Padre, que tú bendigas, Señor, el que se están esforzando por escuchar tu palabra, los que quieren aprender, los que quieren conocerte cada día más, Padre. Yo te pido que bendiga sus vidas, bendiga sus corazones, Señor, y que, Padre, cada día aprendamos más de ti. Dentro de 8 días, si tú lo permites y permites que estemos todavía, Padre, podamos seguir aprendiendo de ti, Padre. Bendice a cada uno de mis familiares, amigos, hermanos,
en el nombre de Yahshua HaMashiach, de Jesús el Mesías. Amén. Bendiciones, amigos. Shalom. Los invito dentro de 8 días y oren todos los días y lean la palabra todos los días. Aliméntense todos los días. Ahorita no podemos salir mucho. Es el momento de llenarnos de la presencia de Dios orando y estudiando su palabra. Les envío un saludo y bendiciones a cada uno de ustedes. Adiós. Bendiciones.